Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo programa con mi querida y hermosa amiga Lorena Villarreal. Como ustedes ya saben, ella es psicóloga y también es coach. Y hoy vamos a tener una charla hermosa con respecto a lo que es la preadolescencia, la adolescencia y cómo las mamás y papás tienen que lidiar con ello. Lore, bienvenida y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Querida Karen, la verdad es que para mí es un gusto, un placer estar aquí siempre y bueno, apoyando con un granito de arena, con todo lo que se puede hacer, ¿no? Y el tema de hoy, pues la verdad es algo en lo que sí me tengo que mantener actualizada. Por supuesto, claro que sí. Realmente, con respecto al tema de la edad, es un caso particular la adolescencia, la preadolescencia, ese cambio de la niñez a ser ya jovencitos. Y definitivamente creo que va más allá de las generaciones, ¿no? Porque muchas veces hablamos que los millennials, que los centennials, que la generación cristal, que los X, que aguantaban más. Pero creo que realmente es un tema que va mucho más allá de las generaciones, porque definitivamente el cambio hormonal afecta mucho a los chicos, ¿no? Así es, y son pues precisamente cambios físicos, emocionales, psíquicos, o sea, realmente, y eso es lo que decía, me acuerdo alguna vez un docente en la universidad cuando estaba estudiando y decía, o sea, ¿por qué se llama adolescencia? Porque adolece, porque todo te duele, todo cambia, todo es un cambio tan grande que es importante saber comprenderlo y acordarnos de alguna vez cómo fuimos nosotros de adolescentes, que eso es algo que a veces se pierde cuando uno es mamá o cuando es papá, ¿no es cierto? De a ver, yo qué hacía en esa edad o cómo era, ¿no? Hay algunas amigas, hay algunos compañeros a los que les digo, ¿y tú cómo eras en tu adolescencia? Me dicen, ay, no, o sea, ni quieren acordarse, ¿no? Pero en otras oportunidades me dicen, no, yo tranquila, yo sin problemas, yo bien. Entonces, son que nosotros la hayamos pasado de una manera no significa que nuestros hijos o hijas o sobrinos o nuestros adolescentes cercanos lo pasen de la misma forma, ¿no? Entonces, creo que es importante tener en cuenta eso. Claro, claro que sí. Haciendo memoria, creo que yo era bastante tranquila hasta mis 11 años y ahí comencé a cambiarme. Bueno, al menos eso me decía mi mamá, ¿no? Que yo comencé a ser más traviesa después de los 11. Y bueno, obviamente, digamos, en gran medida esa etapa es en la que nosotros nos conectamos con el pertenecer, ¿cierto? El ser parte de la sociedad en realidad. Así es, o sea, es como que salir de la burbujita en la que hemos estado en la casa con nuestros papás, con nuestros hermanos o hermanas, y ver que hay un mundo un poquito más grande, ¿no? Ya las relaciones sociales, las amistades, los pares ya toman un protagonismo mucho más grande, ¿no? Ya sé que no son solamente las reglas de las que me hablan mis papás en casa, o mi mamá o mis abuelos, dependiendo con quienes vivamos, ¿no? Sino también hay las reglas de las casas de mis amigos, que a veces son diferentes a las que yo tengo. Entonces, como que van abriendo ese mundo de posibilidades, oportunidades de ver hasta dónde pueden llegar. Entonces, es ahí donde empiezan a conflictuar, ¿no? Y hay mucho el tema de, pero en la casa de fulanita no es así, o pero la mamá o el papá de no sé quién no dice eso, ¿no? O sea, son reglas diferentes y es ahí donde tenemos que saber también darles la oportunidad a los adolescentes de crecer, indagar. Obviamente, si hay cosas que realmente dañan el bienestar de una persona, no vamos a permitirlo, ¿no es cierto? Pero lo importante y lo interesante de esta edad es de que tenemos que aprender como padres o como tutores de los adolescentes a negociar, ¿no? O sea, yo sé lo que le conviene a esta persona que está creciendo, pero vamos a hacer que él o ella se dé cuenta, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros, porque yo soy tu madre o porque yo lo digo, ya no sirve, ¿no es cierto? Y no debería ser la forma en la que nos comunicamos con nuestros hijos, pero sabemos que hay algunas formas así, ¿no? Entonces, cuando ya están en la preadolescencia y en la adolescencia, pues estos razonamientos que no son tanto, no son más órdenes, ya no sirven, ya no funcionan, y es ahí donde los papás o mamás dicen, está rebelde, ya no me hace caso, ya no dice, ¿por qué? Porque está cuestionando todo esto, ¿no? De, porque tú lo dices, ¿está bien o está mal? No entiendo este razonamiento de por qué sí o por qué no. Entonces, necesitan que sí les expliques un poco acerca de lo que está bien o está mal, ¿no?
Entonces, es ahí donde nos retan a nosotros, los papás o tutores, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso, Lore, del tema de que precisamente los adolescentes muchas veces ya al ver el entorno, ver series, la música de la misma manera va generando parte de su personalidad, comienzan a tener muchas veces influencias no tan positivas en su día a día. ¿Cómo la mamá y el papá pueden lidiar con ese tipo de situaciones? Algo que es muy importante en esta edad es el acompañamiento que vayamos a darles. O sea, ellos cuando ya están sobre todo en la adolescencia, que es más o menos a partir de los 11, 12 años, ya empiezan a cuestionar y además a darse cuenta de muchas cosas y a otras a hacer oídos sordos, digamos, ¿no? Entonces, los papás, las mamás, los tutores de los adolescentes, lo que tienen que hacer es acompañar. Un ejemplo muy claro es este esta música urbana, el reggaetón. Hay reggaetones bonitos, hay reggaetones feos, hay groseros, como que algunos que hablan de cosas más interesantes, digamos, ¿no? Nos vamos a ir por el género que no es tan bueno, ¿no? En el que hay mucha denigración, que es más hacia la mujer, hay muchas cosas que hablan y que dicen que yo esta noche contigo y no sé qué cosas más, ¿no es cierto? Entonces, si está de moda, porque sus amiguitas o no sé quiénes lo escuchan, o en la radio, o en el minibús, o en la tienda, se pone mucho porque está de moda. Lo importante es decir, a ver, ¿te has dado cuenta qué dicen? Porque muchas veces lo cantan y lo dicen sin realmente hacer consciente la letra, ¿no? Entonces es ahí donde el papá o la mamá tiene que ir al acompañamiento. A ver, escucharemos, porque muchas, y yo he visto, de que dicen, cambia esa cosa, que no sé qué, ¿no? Entonces es directo a reñir. Entonces tú sabes que si a un adolescente le dices no lo hagas, es más, ¿por qué no tengo que hacerlo? Y lo hacen más, ¿no? Entonces, decirle, a ver, ¿te has dado cuenta de qué habla o qué dice o qué significa esto? Entonces, hacer el análisis de la canción, ver cómo es que esto daña a la persona o a alguna otra persona y decirles, es bonito el ritmo, pero no está bien lo que dicen. Y si tú lo escuchas muy seguido, vas a creer en aquello de lo que escuchas, ¿no? Obviamente, yo ahorita lo estoy diciendo muy teórico, pero el momento de hablar con tu adolescente es importante que lo hagas analizar en base a lo que ella vive o él vive y sus amigos o pares, ¿no es cierto? Entonces, ser consciente de Ya. que eso no está bien y darles opciones, porque si le dices, no, no escuches y demás, o sea, ya, les dices, ¿y ahora qué? ¿Qué te parece este otro cantante que tiene el mismo género, pero sus letras son más bonitas? O date cuenta que esto va hacia, tú puedes, tú lo logras, que también hay reggaetón que va hacia ese lado positivo, ¿no? Correcto, claro. Sí, es algo que sucede mucho con la música urbana hoy en día, que los papás muchas veces quieren prohibir. Y es algo de lo que yo hablaba, por ejemplo, con mi hermana, y le decía, ay, no, que mi sobrina no escuche reggaetón. Y me decía, no le puedo prohibir tampoco, porque igual lo va a escuchar en la calle, en el colegio, en el auto, donde sea que suba, que esté presente, porque claramente es algo que está de moda. Entonces, ahí lo importante es acompañarles y explicarles lo que se consideraría positivo o, en todo caso, negativo para ellos, ¿no? Exactamente, como dices, o sea, no es que vamos a poder seguir encerrándolos en la burbujita en lo que teníamos cuando eran chiquititos, ¿no? Que hacían caso absoluto en lo que les decíamos, decían, no hagas ya, ¿no? De adolescentes, pues ya no hay eso. Entonces, y que va a salir, va a escuchar, le van a ofrecer cosas que no son buenas, y ahí lo ideal es que los papás o los tutores nos volvamos personas en las que puedan acudir y decirle, ay, te cuento que fulanito o fulanito me ha dicho esto, ¿no? Como el otro día estaba con una adolescente en la que me decía, Lore, te cuento que las de mi curso están fumando estas cositas que llaman con vapor, ¿no es cierto? No me acuerdo ya el nombre. Y me dice, y es una adolescente de 12 años, ¿no? Y yo le decía, ¿y tú qué piensas, no? O sea, porque me contó como que, ¿y ahora qué hago, no? Ve, y tú primero pregúntale, ¿y tú qué piensas? Que no está bien porque he averiguado en el internet y es lo bueno de que tengan también acceso de que esto es dañino, que es como si estuvieran fumando no sé cuántos cigarros y no sé qué y no sé qué. ¿Y tú qué has hecho? Le he preguntado. Ay, le he dicho que no está bien, que no sé qué, y su amiga le había respondido no sé qué cosa y hay todo un debate, ¿no? Pero era más escuchar la información que la adolescente me estaba diciendo
Y yo le decía, ¿y ahora tú qué crees que es correcto? Me dice, es que no quiero ir de acusona con sus papás y no sé qué. Entonces lo que podemos hacer es esto, ¿no? Entonces hemos salido con una, porque ella estaba preocupada por sus amigas, ¿no? Entonces hemos dado una solución de que de forma muy, ¿qué se llama esto? Camuflada, se iba a hablar de ese tema entre los padres para que tengan cuidado. ¿Por qué? Porque los adolescentes tienden a hacerlo de escondidas. Y yo le he dicho, ¿y qué pasa si le decimos a tu mamá? No, me va a prohibir que las vea, que me va a decir que ya no salga con ellas, que son mala influencia. Y no son malas, es que están con esta curiosidad. O sea, la adolescente con la que yo estaba hablando, muy madura, ¿no? Y se daba cuenta de que estaba bien y que estaba mal. Y también tenía el temor de decirle a su mamá o a su papá porque le iban a prohibir directamente estar con ellas, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que nuestros adolescentes vengan a acudir con nosotros y que nos digan estos temas que son importantes para ellos y no directamente ir, ay, que ya no quiero que veas, ¿no? Que es lo primero que hacen, porque queremos proteger obviamente a nuestros hijos y que caigan en estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, es importante que desde la preadolescencia no vayamos con estos prejuicios, ¿no? De que por qué está mal, que no está bien, que yo lo digo, y ser tan coercitivos o tan, en psicología se utiliza la palabra castrante, porque vas cortando, ¿no es cierto? Vas cortando y vas diciendo, no, porque no. Entonces, escuchar a tu adolescente o a tu preadolescente para que acuda a ti, ¿no? Porque sabemos que siendo más grandes, pues les van a ofrecer cosas más fuertes, peores, o va a poner su vida en riesgo por entrar en ese círculo social, ¿no? Claro, claro, y definitivamente como llega a esa edad, más o menos 10, 11 años, en la cual precisamente los chicos quieren ser parte de la sociedad, ser parte de un grupo de amigos, ser parte de, entre comillas, los populares, que se busca mucho a esa edad. Entonces, muchas veces tienden precisamente a hacer cosas indebidas que incluso van en contra de su salud, de su bienestar. Y realmente es muy importante que el hijo o la hija tenga la confianza de poder hablar con sus papás, de poder decirles, ¿sabes qué? Está pasando esto, me ha pasado esto, que de hecho, precisamente yo me acuerdo cuando era jovencita, en la universidad era como que no tenemos clases, vamos a tomar. Y yo la llamaba a mi mamá y le decía, mamá, voy a ir. Y mis compañeros me decían, pero ¿cómo le vas a decir a tu mamá? Y yo, pues prefiero decirle a mi mamá y que sepa dónde estoy por cualquier cosa, a que por ahí me pase algo y mi mamá no sepa dónde encontrarme, ¿no? Y creo que realmente ese tema de conciencia va muy de la mano precisamente con esa confianza que mamá o papá o el tutor dan a los chicos desde muy temprana edad, ¿cierto? Así es, y la confianza es algo que se gana. Eso es algo que yo insisto mucho en los papás, insisto mucho en las parejas, porque la confianza no es algo que si yo, ahora somos amigas y te doy mi 100% de confianza. Eso es algo que precisamente yo hago mucho hincapié en los papás, en las parejas, en realidad en casi todas las personas, porque no es algo de que ahora eres mi pareja y mi confianza va contigo al 100%, ¿no? Es algo de que vamos cumpliendo algunos pasos, yo te voy contando algunas cosas o voy diciéndote otras, y la confianza es algo que se construye, que se puede construir a lo largo de años y con una sola acción la puedes derrumbar totalmente, ¿no? Entonces es algo que se tiene que tener mucha confianza. Si tu adolescente te dice, no sé, por ejemplo, esta adolescente que ha venido y ha confiado en mí diciéndome eso, y yo le he dicho, o sea, me lo ha dicho porque estamos en un círculo cercano y me conocen, ¿no es cierto? Y me dice, Lore, tú que eres psicóloga, me dice, ¿no? Entonces ayúdame con esto, ¿cómo hago con esto? Porque estaba preocupada, ¿no? Entonces yo le he dicho, ya, de manera muy sutil, yo voy a ir hablando de estos temas con los papás de este curso. Entonces vamos a ir diciendo y hemos hecho como con una estrategia en la que mi mano derecha iba a ser esta persona en formación. Entonces, yo si voy y le digo, si te cuento que la fulanita a su mamá directamente me ha contado y me ha dicho ABCD, pues voy a romper toda la confianza porque de acuerdo a lo que me ha dicho esta adolescente,
sé cuál va a ser la reacción de su mamá. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la mamá? Ay, ¿qué por qué haces? ¿Y por qué dices? ¿Y por qué no has venido a mí y has ido con esta chica, digamos, ¿no? Entonces, ahí yo pierdo totalmente la confianza. Entonces, lo que he hecho ha sido tenerla a ella de la mano derecha, ir a hablar con los papás, hacer algunas charlas en el colegio o a la tutora le he aconsejado que haga algunas charlas. Entonces, como que se ha hecho algo en el que la adolescente ha sido protagonista encubierta, pero se ha sentido súper bien porque ella después me ha dicho, ay, gracias a mí ha habido estos cambios, las chicas, algunas han seguido, otras ya lo han dejado y no sé qué cosas, ¿no? Entonces, son los resultados y yo sé que esta adolescente va a seguir confiando en mí y la confianza la vamos a seguir construyendo, ¿no es cierto? Entonces, dense cuenta, papás, de que si su adolescente viene, ha habido otra persona, recuerdo que me dice que su mamá le había prohibido a una niña salir con chicos mayores, pero esta niña confiaba mucho más en su papá, bueno, esta adolescente confiaba mucho más en su papá y le dijo, te cuento que hay un chico de 2 cursos más que me ha invitado a salir. Y él le ha dicho, pero ¿y qué te ha dicho tu mamá? ¿No? Dicho, no, me ha prohibido. "Ah, entonces tienes que hacerle caso, o sea, sin hablar más, ¿no? Entonces, yo le digo, con esta actitud que tú has tenido, porque es el papá el que me ha contado, ¿tú crees que tu hija te va a volver a contar de que está saliendo con algún chico mayor? Ay, no, no, me dice, ay, es que ese rato me ha dado rabia y es que he pensado, y obviamente la mentalidad de los papás es diferente a los de las mamás, ¿no es cierto? Ellos son hombres y saben los hombres cómo están también en esa edad, ¿verdad? Entonces ahí las prohibiciones y los miedos y temor, y yo le he dicho, pero deberías, yo lo que te aconsejo, le dije, ¿no? Es de que vayas a hablar, retomes el tema con tu hija, porque me dijo, mi chiquitita se ha quedado triste, me dijo, ¿no? Y he dicho que retomes este tema y que le digas que tu primer emoción ha sido el miedo. ¿Por qué? Y le explica sin mayor temor, te digo, ¿no? Para que le diga, y que le digas perdón por haber reaccionado así, porque la terminó riñendo y la niña terminó llorando. Entonces, y que le digas, yo te amo, quiero cuidarte, entiendo que estás creciendo, y bueno, y al día siguiente me volvió a contar y me dijo, te cuento que esto ha pasado, muchas gracias y demás, ¿no? Porque el que los papás reconozcamos de que nos hemos equivocado, que hemos sobreactuado o que hemos reaccionado de mala manera, está muy bien. ¿Por qué? Porque es nuestro temor el que nos hace reaccionar de esa manera, ¿no? Porque sabemos que en esta edad están entrando pues a nuevas experiencias totalmente y a veces por probar los adolescentes no miden. Algo importante que hay que tener en cuenta, que los adolescentes viven en una fábula personal, se llama, en la que creen que nada les va a pasar. O sea, son inmunes, o sea, no se van a enfermar de nada, por lo tanto no se cuidan para nada, de que son, y eso los lleva a pensar de que son, ¿cómo se llama esto? Ay, se me fue la palabra, pero que nunca les, o sea, que no, está relacionado que nunca les va a pasar nada, que no se van a morir, ¿no es cierto? Entonces se ponen en riesgo, se escucha mucho, sobre todo al final de la adolescencia, entre los 18 y 21 años, de que van a carreras, de que están en motos, que en autos y no sé qué, porque piensan que jamás les va a pasar nada, ¿no es cierto? Entonces es ahí donde tenemos que cuidar y hacerles entrar en conciencia, porque cuando algo le pasa a algún amigo, cualquier sea la cosa. Yo recuerdo cuando estábamos en colegio, un amigo falleció y todos éramos así como que, ay, Dios mío, o sea, sí puede pasar, ¿no es cierto? Pero si es que no les llega cerca, es realmente que no te das cuenta de los peligros a los que te estás poniendo, ¿no? Claro, definitivamente. Estás entre los 12, 13 años hasta los 18, 21, definitivamente es como que no te cuidas como deberías, ¿no? Y es que en realidad, Lore, quiero hacerte una consulta, creo que va más por curiosidad, pero sé que a muchos les va a permitir comprender eso. El 90% de los adolescentes jovencitos siempre buscan el pertenecer, ahí lo tenemos claro, pero el pertenecer muchas veces va de la mano con, qué sé yo, ser de alguna manera promiscuos, tener relaciones pasajeras, tomar alcohol, fumar, consumir sustancias, etcétera. Eso, más allá de que obviamente varía entre persona y persona, es algo que suele suceder a ¿cuál porcentaje? ¿Un 90% de jóvenes adolescentes? Yo diría que absolutamente a todos, bueno, nos ha pasado el hecho de tener que escoger, ¿no es cierto? De que nos han ofrecido cualquier cosa, ya sea cualquier tipo de estas cosas, ¿no?
que nos han ofrecido, ya está en nosotros el decir sí o el decir no, ¿no es cierto? Ya sea tener esta promiscuidad, el no cuidarnos en ningún aspecto, ¿no? Desde el hecho de ponte chompa, está haciendo frío, y el adolescente, no, a mí no me hace frío, y después se está congelando, ¿no es cierto? Pero no admite que le está haciendo frío. Desde esa cosa tan simple, ¿no es cierto? Hasta cosas mucho más fuertes, que creo que está dentro del hecho de de esta rebeldía, entre comillas. ¿Por qué? Porque los adolescentes están buscando, o sea, ya saben que la palabra o la ley que hay en casa de mamá y papá no es el 100%, o sea, que hay cosas en las que yo puedo decir que no y puedo decir que sí, ¿no? O sea, alguna vez he probado a esto y no me he hecho nada, no me he muerto, entonces seguiremos y seguiremos y seguiremos, y a veces esto va aumentando, y es ahí donde se dan muchísimos problemas de adicción, ¿cierto? Inclusive adicción a la comida, ¿no? Entonces, porque vos vas retando a los estándares o a las prohibiciones que te han puesto tus padres, ¿no? O tus tutores o las personas con las que vivas. Entonces, es por eso que el no porque no, aquí ya no es importante, ya no funciona, y si le dices no porque no, pues simplemente lo que va a hacer es decir, a ver, veremos qué pasa si sí, ¿no? Entonces, el hacerles reflexionar y decirles esto y esto, o sea, por ejemplo, con el hecho de fumar, ¿no? Todos sabemos que te hace producir cáncer, pero aún así lo seguimos haciendo, ¿no es cierto? Entonces, y te dicen, ay, de algo me tengo que morir, que es una de las respuestas más que se dan en esa edad, ¿no? Entonces, más allá de que ellos saben que te trae un mal, es darte cuenta de que en qué te perjudica, ¿no es cierto? Ha habido también un adolescente con el que he estado conversando, no ha sido mi paciente ni nada, pero empezó a fumar, y esta persona era muy deportista, o sea, desde chiquito era muy deportista y estaba metido en absolutamente así, poli, fútbol, básquet, y todos los deportes que podías ver. Y me dijo, no sé qué pasa, de pronto mi rendimiento ha empezado a bajarme, o sea, ¿no? Ya no lo estaban tomando en cuenta para los clubes grandes, su rendimiento había bajado, y era parte importante de su vida. Y yo le dije, ¿tú qué crees que el cigarro te hace, digamos, ¿no? Y el otro me dice, ah, pero es que no es así, no es tanto así, no sé qué, ¿no? Yo solamente averiguar, le he dicho, vas a ver que con el simple hecho de dejar esto, pues tu rendimiento va a subir. Y el otro se dio cuenta, él analizó de qué es lo que prefería, si seguir con esto o seguir en los deportes, y obviamente escogió los deportes y dejó de fumar, ¿no? Entonces, son simplemente cosas de que tú vayas dándole importancia en la vida de los y las adolescentes, y para que precisamente no caigan en estas cosas, ¿no? Porque es súper fácil, precisamente como tú decías, que por encajar, por estar incluidos en el grupo, porque no le digan el aburrido, el no sé qué cosas más, lo hagan a un lado, ¿no? Porque para ellos algo muy importante es el hecho de sentirse parte de, ¿no? Pero es importante también hacerles dar cuenta parte de qué cosa, ¿no? No es solamente del grupo grande, de los populares, que lamentablemente popularidad se ha ido inmiscuida con estas salidas y cosas. Ay, perdón, y cosas que no van, ¿no? Entonces, hacerles reflexionar en eso en base a las prioridades que los adolescentes tienen. Y en gran medida sería como permitirles el tomar decisiones de alguna manera. Totalmente. O sea, si ellos sienten que han sido ellos los que han tomado la decisión, pues así lo van a hacer. Mientras tú no le digas, o sea, mientras tú le digas, no, es que está mal, es que para qué, que cómo, que te pones en riesgo con el hecho de las salidas, ¿no? De volver una, dos, tres, cada vez se va alargando la hora en la que llega, ¿no es cierto? Y aunque les riñamos, les digamos así, ay, estoy bien, o sea, yo le paso bomba, ¿qué me importa el resto, no? Y las consecuencias, porque yo también veo a muchos papás permisivos en los que ya llega 5 o 6 de la mañana, les riñen, que cómo, que por qué, no, no está bien, no sé qué, ¿no? Y el adolescente no escucha. ¿Por qué? Porque él está pensando en lo que le pasó anoche y demás, en vez de llegar y decir, ¿qué ha pasado? A ver, contame. Pero que no es de que, pobrecito, mijito, mijita, lo voy a dejar descansar hasta las 3 de la tarde porque no dormió nada. Yo creo que el tema de que llegaste tarde, o sea, problema tuyo, porque a las 8 de la mañana aquí tienes actividades que efectuar,
¿no es cierto? Y aunque haya llegado 6 de la mañana, no haya dormido nada, tú a las 8 de la mañana te levantas. ¿Por qué? Porque es una consecuencia de lo que él ha hecho. Él ha elegido llegar 6 de la mañana o ella ha elegido llegar a las 6 de la mañana, a las 8 tiene que continuar con sus actividades para que la próxima vez que esté en la misma oportunidad diga, pucha, estos mis papás, como son tan fregados, me van a hacer despertar a tal hora, entonces mejor mire porque no voy a dormir nada, ¿no? ¿Por qué? Porque a él o a ella le conviene, ¿no? Entonces, pero si eres de esos papás en los que les dices, llegas a reñirlos directamente, o sea, llegan a que tú los riñas sin preguntarles, a ver, contame qué ha pasado, ¿la has pasado bien? Bueno, mamita, papito, te amo, pero aquí en 2 horas te levantas para hacer tus actividades, ¿no? Y ese va a ser su mayor castigo, entre comillas, el cumplir las actividades que usualmente lo hacen, ¿no? Ujú. Claro, y definitivamente ahorita que lo comentas me ponía a pensar, mi papi me contaba que mi abuela hacía eso cuando él era jovencito, de que él salía, tomaba y demás, y ahora mi papá no toma ni una sola gota de alcohol. Y en mi casa era algo similar, que yo también salía y demás, igualito al día siguiente tocaba levantarse temprano y yo tampoco soy de las personas que debe siendo adulta, libre y soberana, digamos, ¿no? Porque de alguna manera es como que los papás te van guiando a que eso no sea parte de tu vida, porque en lugar de prohibirte, te dicen, ok, hazlo, pero tiene consecuencias. Entonces, date cuenta que esas consecuencias puede que no sean las más graves de la existencia, pero te van a limitar de alguna manera en tus actividades cotidianas, ¿no? Y cuando maduras te das cuenta de que no vale la pena al final Así entrar es. en rutinas. Claro, qué lindo. Así Ya, es. qué No, lindo. y además, algo que es de hecho bien importante, los papás ya no somos la prioridad, ya no tenemos el papel protagónico en la vida de nuestros adolescentes. Ya Uh-huh. son sus pares, sus amistades, sus actividades y todo lo demás, ¿no? Entonces, los papás nos volvemos en guías, en compañeros. Entonces, por eso es la importancia de no ser estos papás o mamás castrantes en los que estemos, pero ¿por qué? Que como a la una nos da, ok, o sea, ya ha sido infringida la norma y que los adolescentes sepan cuál es la consecuencia. Yo recuerdo una vez igual, en toda mi vida de adolescente de llegar 2 veces así pasadas las 5 o 6 de la mañana. ¿Y qué es lo que ha hecho mi papá y mi mamá? Han agarrado, me han servido mi desayuno, todo bien, al mercado. Y yo con las bolsas, y yo con no sé qué, y yo trasnochada. Ah, no, ha sido el peor castigo, digamos, ¿no? Porque igual tenía que hacer, hemos ido al mercado, me acuerdo, hemos vuelto, y mi mamá, ahora me ayudas a cocinar. Y yo ay, picando las cebollas y haciendo las cosas, muerta de cansancio, ¿no es cierto? Y a veces con el malestar que te deja el trasnoche como tal, más allá de si hemos tomado o no hemos tomado, es el tema del trasnoche. Y yo dije, no, nunca más. Esto no me fue bien, no me resultó bonito, porque no podía descansar hasta las 8 o 9 de la noche, que mis papás me tenían una tras otra, hasta al perro bañado cada día. Entonces yo dije, no, esto no va bien. Entonces, hacer eso creo que es lo más lógico e importante, ¿no? Y no ser estos papás permisivos, que yo lo veo mucho, de que, ay, pobrecita, mi guaguita que se queda a dormir hasta las 2 3 de la tarde, porque no ha descansado nada, ¿no? Entonces, no hay una real consecuencia de aquello de lo que han hecho, ¿no? Que no ha estado bien. Que en realidad sí sería como ponerles límites. Claro, sí, sí, o sea, los límites ya no están, o sea, ellos tienen que, como decía, hay que hacer que ellos empiecen a tomar riendas, ¿no es cierto? De que puede salir, digamos, el tema de negociar es algo que se hace muchísimo. Entonces, obviamente, yo como papá voy a poner, estás aquí en la casa a las 6, digamos, ¿no? Pero 6 es tan temprano que todavía el sol en el verano aquí en Bolivia, ¿no? Entonces, a ver, tú dime a qué hora. Entonces, a las 10, ¿no? Entonces, a las 10 ya es muy tarde y además la movilidad es más cara, ¿no es cierto? Entonces, porque tu límite no realmente son las 6, digamos, son las 8, pero hacer de que él crea que esas 2 horas que ha ganado realmente se las ha ganado, ¿no es cierto? Entonces, el tema de hacer este tema de tira y afloje es bien importante para que ellos crean de que realmente han sido los adolescentes quienes han tomado la decisión, ¿no? Pero obviamente con esto de las salidas es una cosa sencilla, ¿no? De las horas, pero hay temas que no son negociables, por ejemplo, con el tema de poner en riesgo su vida, ¿no? Y eso es algo que es importante conversarlo. Si tienes adolescentes, todavía estás a tiempo, pero lo mejor es comenzar desde chiquititos.
Claro, claro, y con cosas así sencillas como la hora o como que por decir, no has ordenado tu cuarto, entonces no sales hasta que tengas ordenado y limpio tu cuarto, ¿no? Como que negociar ese tipo de cosas. Claro, o sea, por ejemplo, el tema de tiempos para los adolescentes es algo muy subjetivo, ¿no? O sea, para ellos no existe el tema de que hoy día a las 6 terminas de ordenar tu cuarto, si no, no sales. Ellos ya lo sienten muy coercitivo, ¿no? Muy de que, me está obligando, me está chantajeando, ¿no? Entonces decirle, mi amor, si este fin de semana quieres salir con tus amigos, hacer tus actividades y demás, no, tu cuarto ordenado, pero eso decirlo desde el lunes. Porque tú ya no le estás imponiendo una hora, ni un momento, ni nada. O sea, el lunes, mi amor, si el sábado quieres salir, tu cuarto ordenado. Ella va a tener o ella va a tener todo el martes, miércoles, jueves. Por lo general lo va a hacer sábado de la mañana antes de salir, ¿no? Pero ya él va a decidir o ella va a decidir en qué momento lo hace, ¿no es cierto? Entonces ella cree que es una ganancia, ¿no? Entonces es algo bien importante. O sea, el tiempo tiene que ser, los espacios de tiempo para hacer esta negociación con los adolescentes, pues debe ser un poco más amplia, ¿no? O sea, no de hoy día al mediodía tiene que estar listo, ¿no? Porque, ay, ya se enoja y no lo hace. Y prefieren no salir a hacer caso, que eso es algo que es muy notorio en los adolescentes y eso es algo con lo que los papás renegamos mucho, ¿no? De que si no, porque también el tema de la limpieza, pues ellos creen que nunca están sucios, ¿no es cierto? Y la verdad es que en la adolescencia cuesta mucho el hacerlos bañar. Entonces, si tú le dices, si viene ahorita un adolescente y me dice, mamá o papá, quiero salir al mediodía porque han quedado en que iban a ir a pasear a no sé dónde mis amigos o amigas. Dice, si no te vayas, no vas, no se bañan y no van por no hacer caso a los papás, ¿no? Entonces es algo que hay que tener bien presente, ¿no? Entonces, el saber de que, y ellos ya tienen una rutina de que si quieren salir, no quieren salir, si tienen alguna actividad, o ya sabemos de que quieren pedir permiso y están más cariñosos, ¿no? Ay, mamita, yo te amo tanto, ay, papito, qué guapo que estás, ¿no? Es clarísima la actitud que toman los adolescentes cuando quieren pedir algo, ¿no? Entonces, sí, ya que vas a pedir, ya sabemos los papás, ¿no? Entonces, el ir tanteando eso, entonces tenemos que estar los papás, pero así con oídos súper grandes y viéndolos, no hay que dejarlos solos. Si bien los adolescentes piden ¿qué me dice mi hija? Mi privacidad, piden mucha privacidad, el estar solos, el tener su tiempo y demás. Tenemos los papás que estar pendientes, porque si en algún momento yo de chiquita siempre les ofrecía, digamos, tu tecito, mi amor, digamos, ¿no? A las 4 o 5 de la tarde, y entro a su cuarto y le digo, mi amor, tu té ya está listo, ay, que por qué no tocas y no sé qué, ¿no? Siempre hay los adolescentes que están con ese problema, el que tú toques la puerta y le digas, mi amor, tu tecito, ya, suficiente, digamos, ¿no? Porque ellos sí se sienten valorados cuando también respetamos ese poquito de privacidad que les damos, pero cuando los dejamos abandonados, porque también solemos actuar los papás de cierta manera de que, ay, mi privacidad, ay, solo te estoy viniendo a ofrecer tu té y hay mucha pelea, ¿no? Entonces verás tú lo que haces y ya lo desatiendo de esa parte, se sienten abandonados, ¿no? Entonces hay que ir cambiando un poco ese juego que había cuando ya eran niños, sí darles un poco más de privacidad, pero no dejarlos solos. Qué importante lo que dices, porque definitivamente a veces los papás accionan así y no se dan cuenta que sin querer le están generando una herida de infancia a sus hijos que a futuro les puede afectar emocionalmente, ¿no? Así es. Bueno, Lore, antes de irnos, por favor, quisiera que nos dejes unos tipsitos a aquellos papás, mamás, tutores que están con sus hijos adolescentes para que, bueno, sé que a lo largo del programa nos has dejado muchos, pero así que sean unos marcaditos para que puedan lidiar con sus hijos. Claro que sí. Algo que les decía a los adolescentes, pues están en continuos cambios, cambios físicos, hormonales, emocionales, en el que tenemos que acordarnos cómo lo pasamos, si lo pasamos bien o lo pasamos mal, para precisamente a partir de ahí empezar, ¿no es cierto? O también acordarnos de cómo fue nuestra amiga, nuestro amigo, nuestros hermanos, hermanas, primos, primas, que cuando esa edad todos las hemos pasado de manera diferente, ¿no? Para poder
guiar a nuestros hijos, ¿no? Después, algo importante, el ser compañeros, el acompañar a nuestros adolescentes en el camino y en el proceso. No hay que abandonarlos. A nuestros adolescentes les gusta que estemos presentes. No nos lo dicen, pero sí es importante, ¿no? No es como cuando estábamos de chiquitos, que estábamos en primera fila con nuestra cámara, con nuestra filmadora y para que nos vean, ¿no? Es estar tal vez unas cuantas filas más atrás, pero estar presentes, ¿no? De decir, aquí estoy y te sigo acompañando, ¿no? El hecho de negociar, el negociar con nuestros adolescentes, el que hacerles dar cuenta que si estás dispuesto a tener esta barrera de al no porque no ya no es suficiente, es el hecho de que ellos tomen también la iniciativa y que sepan cuáles son las consecuencias de los actos, ¿no? El poder guiarles y decirles de que son importantes, el hecho también, algo que no les he mencionado, de que decirles que los amamos. Si bien de chiquititos es más... Mamá, mucho, mamá. El hecho de decirles que los amamos, es muy importante. Tal vez ya no con besos, caricias y así todo afusivo cuando eran chiquititos, simplemente decirle, mi amor, aquí estoy, te amo y siempre te voy a amar, ¿no es cierto? Para que nuestros hijos sepan que nosotros tienen una persona en la cual confiar. Y me voy ahora al tema de la confianza. La confianza se construye. Entonces, hagan lo posible por hacer una construcción positiva. Si están todavía con adolescentes de 13, 14 y preadolescentes la preadolescencia es de los 8 hasta los 10 años aproximadamente, están todavía en un momento para poder construir, para que, como tú decías a un principio, ¿no? Decirle, mamá, estoy yendo porque no hay clases y se está armando una fiesta, voy a estar en tal lugar. A que digan, ay, no, si mi mamá se entera me mata, preferimos ser a la mamá la que se llama, ¿no es cierto? O al papá el que se llama. Este, y sobre todo el acompañar, creo que el acompañar a los adolescentes es muy importante. Genial, muchísimas gracias, bello verte, gracias por tus palabras, por tu sabiduría, por compartir con todos nosotros. No, pues es un gusto y la verdad es que la etapa de la adolescencia es una etapa tan bonita que sabemos que tenemos que saber ser guías, ¿no? Todos los adultos responsables de menores de edad para que no estén expuestos, ¿no? Yo creo que ha habido una etapa en la que una de estas generaciones en las que sí se ha dejado con muchísima libertad y estamos viendo algunas consecuencias de ello, ¿no? Entonces, no hay que soltar, pero tampoco hay que apretar, ¿no? Yo creo que es un acompañamiento guiado, estoy aquí atrás, te estoy viendo, estoy al pendiente y te amo, ¿no? Que es algo muy importante. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Un gusto, gracias. Nos vemos en otra.